¿Qué tal? En este mes de febrero, el Consejo Técnico de Supervisores y Directores nos habla sobre el diálogo. Y entonces en esa idea vamos a explorar qué es el diálogo y en esta reflexión vamos a decir o definir para nosotros cómo entender el diálogo en este concepto de la nueva escuela mexicana. Así es que en esta sesión de Consejo Técnico para Directivos y Supervisores se sigue consolidando la visión de la transformación de nuestra función alineada con el paradigma humanista crítico que su servidor ha denominado humacriticidad. En este sentido, el enfoque de los consejos técnicos en su apartado específicamente de directores y supervisores ha abordado temas en la reconfiguración de nuestra labor. Entre ellos, algunos recordamos los pasados orientaciones. Hemos hablado sobre la autonomía profesional del magisterio, dada nuestra función de supervisores y directivos, el diálogo y el acompañamiento pedagógico, un lugar a donde nos quiere llevar la nueva escuela mexicana, el diálogo profesional y pedagógico que es parte esencial de ese acompañamiento. Entre otros elementos encontramos la observación de las clases o la observación de clases y desde luego que de toda observación tiene que haber una retroalimentación a los docentes. Así, entonces es como en este proyecto de la nueva escuela mexicana que pretende reconfigurar la figura de la supervisión escolar y la dirección escolar como acompañantes, se considera la construcción de una propuesta de acompañamiento pedagógico y que con ella se retroalimente toda aquella narrativa que nos haga reflexionar sobre nuestra propia práctica, sobre nuestra identidad docente. Ahora bien, en esta quinta sesión se profundiza en el tema del diálogo como un elemento fundamental para la mejora escolar. En este marco, los directivos, docentes y sobre todo supervisores escolares, todos en general, debemos reconocer lo que podríamos llamar, o se llamó por parte de Pablo Freire, la pedagogía dialógica, como un pilar esencial de las pedagogías críticas que nutren a la nueva escuela mexicana. Desde esta perspectiva es que nos hemos planteado diversas interrogantes, entre ellas, ¿cuál es el origen del diálogo? ¿Qué relación tiene con la educación y cómo puede desarrollarse en nuestra función? ¿Qué condiciones son necesarias para el diálogo para que éste sea efectivo? ¿Cómo fomentar la pedagogía dialógica y dialéctica que despierte en nosotros, en nuestros alumnos, una conciencia crítica? ¿En qué sentido Pablo Freire, como referente de la pedagogía dialógica, es que se asume en este proyecto de la nueva escuela mexicana? A partir de estas preguntas, orientaré mis reflexiones. Empezamos diciendo que diálogo proviene del griego diálogos, que se compone de dos elementos: dia, que significa a través de o entre, y logos, que puede traducirse como palabra o razón o discurso. Así entonces podemos estar hablando que, por lo tanto, etimológicamente diálogo significa discurso a través de o razón compartida, lo que implica una interacción entre dos o más personas para intercambiar ideas, reflexionar en conjunto o llegar a una comprensión mutua. Ahora bien, en la historia del diálogo podemos encontrar a Platón en el siglo IV a.C., que lo convirtió en un método de indagación y enseñanza en sus obras filosóficas, donde Sócrates es el protagonista de los diálogos con sus interlocutores. En este contexto, el diálogo busca el descubrimiento de la verdad a través de las preguntas y respuestas, lo que se conoce como mayéutica socrática, mientras que Aristóteles lo asoció con la dialéctica, entendida como el arte de argumentar y contraargumentar para llegar a conclusiones racionales. Desde la humacriticidad, George Gadamer, en su teoría de la hermenéutica, resaltaron que el diálogo como un espacio donde se construye el conocimiento a partir de la fusión de horizontes culturales e históricos. Mientras que para Pablo Freire, en el siglo XX ya, resignifica el diálogo como una práctica pedagógica de emancipación, donde el aprendizaje surge del intercambio entre el educador, el educando, en un proceso que tiene que ver con la concientización y la transformación social. Ahora bien, desde estas orientaciones de la quinta sesión, se enfatiza que el diálogo profesional y pedagógico es un elemento fundamental para la mejora de las escuelas, destacando al menos tres dimensiones, las cuales vamos a explorar aquí.
Primero, la dimensión comunicativa. En el diálogo se implica un intercambio de conocimientos, ideas y experiencias que favorecen el aprendizaje a través de la interacción entre quienes participan en él. Por ejemplo, durante una reunión del Consejo Técnico Escolar, un grupo de directores y supervisores podemos estar compartiendo estrategias sobre la implementación del codiseño curricular en nuestras escuelas. Así entonces, algún supervisor puede explicar cómo en su zona lograron integrar proyectos comunitarios dentro del currículo, mientras otros mencionan los desafíos que enfrentaron con la resistencia de algunos docentes. A través de este diálogo, los asistentes aprenden mutuamente, adaptando ideas y fortaleciendo su propia práctica pedagógica. Esto tiene un impacto que permite generar buenas prácticas compartidas, promoviendo una mejora continua basada en las experiencias colectivas. De ahí la intención de las narrativas, ¿no? Es detectar buenas prácticas compartidas para a partir de ahí desarrollar las propias. La segunda dimensión tiene que ver con la dimensión pedagógica. Se concibe el diálogo en este sentido como una herramienta clave para fortalecer el acompañamiento docente, para mejorar la enseñanza mediante el codiseño y la integración curricular. Y en esto podemos ejemplificar de la siguiente manera. Podemos decir que un supervisor realiza una observación de clases en una escuela multigrado y en lugar de emitir juicios unilaterales, que es lo que a veces nos encanta hacer, decir un juicio a priori de las condiciones sociales, históricas y materiales de los maestros, pues evitar ese juicio unilateral tendría que ser organizar una reunión reflexiva con los docentes, en las que se hagan algunas preguntas abiertas para la reflexión. Entre ellas pudiera ser, por ejemplo, qué estrategias funcionaron mejor en la sesión, qué retos identificaron en cada una de las interacciones con los estudiantes, cómo podrían fortalecer la enseñanza en ese contexto. Así, el diálogo resulta no ser impositivo, no impone soluciones, sino que ayuda a docentes a analizar su propia práctica y encontrar mejoras desde su perspectiva de saber pedagógico. Como ven, aquí ya no se trata de un trabajo técnico como tal, no se trata de imponer soluciones, sino de cuestionar para, a través de este proceso del pensamiento, desarrollar soluciones conjuntas. El impacto que puede tener esta dimensión pedagógica del diálogo está en el enfoque en que se fomente el acompañamiento pedagógico basado en la reflexión, en lugar de la supervisión tradicional basada en la fiscalización y el control. De ahí este cambio de paradigma. Ahora bien, la tercera dimensión, la dimensión identitaria, la identidad, que se plantea que a través del diálogo los docentes puedan reconocerse mutuamente en el contexto compartido, identificar problemáticas comunes y construir colectivamente respuestas a los desafíos educativos. Por ejemplo, en una zona rural, los supervisores pueden detectar que el abandono escolar ha aumentado debido a que muchos niños deben trabajar en el campo junto con sus familias. Es así, él lo puede llevar a una reunión de directivos y docentes que en lugar de centrarse en culpar a los estudiantes o a sus familias, el diálogo tendría que enfocarse en cómo comprender cuáles son las condiciones sociales, económicas, materiales e históricas que afectan este aprendizaje. A partir de esto, los docentes y directivos, junto con la supervisión escolar, podrían diseñar estrategias como algunas que ajustar los horarios para que las clases que los alumnos puedan asistir, crear proyectos educativos que integren el conocimiento agrícola del conocimiento curricular e involucrar a la comunidad en la escuela para fortalecer la identidad educativa. ¿Qué impacto puede tener esto? En este caso, el diálogo permite a la comunidad escolar reconocerse en su realidad compartida, asumiendo la educación como un proceso situado que responde a las necesidades. Ya lo decía Pablo Freire, la educación no es esto o aquello, sino que es un acto humano y por lo tanto, pues en la humanidad que tenemos podemos desarrollarnos desde diferentes ámbitos y no necesariamente una educación instrumentalizada como tal, ¿no? Tengo que aprender esto porque lo tengo que aprender, sino que la vida es el mismo libro. Ahora bien, el diálogo en la educación desde la función de la dirección y la supervisión. ¿De qué se trata esto? Bueno, trata de que al ser la educación un acto humano, el diálogo se vuelve el elemento central de la educación, dado que permite la construcción colectiva del entendimiento de nuestro entorno.
y con ello la transformación al mismo tiempo que nos permite convertirnos en epistemología, es decir, en conocimiento. Desde esta perspectiva se desprende una serie de pensamientos de orden superior, como lo es el pensamiento crítico y la formación de sujetos autónomos y reflexivos, ya que el río de la realidad siempre está en movimiento y la tenemos que ir leyendo. Así, en este contexto de la nueva escuela mexicana, el diálogo es la base de la educación democrática, intercultural y situada en la que los estudiantes, docentes y comunidades que participen activamente en la construcción del aprendizaje. Ahora bien, cierro diciendo, ¿qué tiene que ver Pablo Freire en esta propuesta? Bueno, Pablo Freire como un referente de la pedagogía dialógica es, vaya el referente, valga la redundancia, porque plantea que el diálogo no es solo un método de enseñanza, sino un acto político y emancipador que permite a los sujetos comprender y transformar su realidad. Ya lo decía en la ponencia pasada para los asesores técnicos pedagógicos, hablar de la contradicción dialéctica es encontrar todos estos actos que constriñen al sujeto. Así, para Freire, el diálogo es la base de la educación liberadora, ya que rompe con la educación bancaria y promueve la concientización, es decir, la toma de conciencia crítica sobre el mundo. En ese sentido, Freire asume la pedagogía del diálogo o dialógica, el diálogo como una construcción del conocimiento. Por lo tanto, Freire y otros educadores progresistas, alejados más centrados a lo humano y menos a lo técnico pedagógico, a la racionalidad tecnocientífica, asume y rechaza la educación bancaria en la que el maestro deposita información a los estudiantes y en su lugar propone un aprendizaje dialógico, donde el conocimiento se construye entre el educador y el educando en una relación de igualdad. Por ejemplo, en una sesión de consejo técnico escolar, en lugar de que el supervisor dicte las estrategias que los docentes deben de desplegar, se podría proporcionar un diálogo donde se reflexione colectivamente sobre las prácticas pedagógicas y las tomas de decisiones conjuntas. Así, el diálogo como conciencia crítica y transformación social permite que los sujetos interpreten su realidad, cuestionen las estructuras de poder y participen en su transformación. Esto requiere de un cambio en el pensamiento de todos nosotros como docentes, ya dado que fuimos educados en otro paradigma. Esto pudiera ser ejemplificado que en lugar de aplicar de manera mecánica el currículum oficial, que además por normatividad tenemos que dejar la autonomía profesional del docente de seleccionar el currículum, de definir analíticamente qué contenidos se van a abordar y cuándo se van a abordar y por qué se van a abordar. Los supervisores tendríamos entonces ahora que dialogar con los docentes para adaptar estos contenidos a esta realidad social y cultural de la comunidad escolar, integrando problemáticas locales del aprendizaje, algo que se va a plantear en el desarrollo de los consejos técnicos de docentes, pues que tiene que ver con el codiseño, es decir, cómo estamos adaptando esta realidad a los aprendizajes que estamos dando. No separarlos, no verlos separados, sino que estén en conexión completa. Por último, quiero decirles que el diálogo es un encuentro horizontal entre el educador y el educando. Para Freire no es una figura de autoridad absoluta el maestro, sino un facilitador del conocimiento, que también aprende junto con los estudiantes. En este sentido, tanto el supervisor, el ATP, el director y los docentes aprendemos juntos en comunidad. Entonces, un ejemplo de esto pudiera ser que un director que en lugar de imponer decisiones, fomentar el currículos de diálogo, podría estar fomentando, currículos de diálogo con los maestros, alumnos, familias para discutir los retos educativos y construir acuerdos educativos. Quizás este tenga un problema porque finalmente pueda pensarse que no se está educando, dada que las condiciones con las que fuimos educados tiende a desarrollar una idea o una cultura dominante de lo que debe de ser la educación. Entonces, en síntesis, compañeros, para esta reunión de consejo técnico de directivos y docentes, pues estaremos viendo el tema de del diálogo como un elemento. Y dejamos a ustedes una pregunta que nos gustaría poder estarla dialogando. ¿Cómo podemos aplicar el diálogo freireano en nuestras escuelas para que realmente se transforme la educación en el estado de Michoacán? Es cuanto, hasta la próxima.